Carlos, por favor, cuéntanos, ¿qué es un ave marina? ¿Qué requisitos necesita cumplir para entrar un ave en esta categoría? Ya, un ave marina es un ave que obtiene gran parte de su alimento en el mar, pero no exclusivamente en el mar, puede también entrar a cuerpos de agua dulce en algunos casos. Su reproducción ocurre tanto en islas oceánicas, en islas costeras, en la zona del litoral continental también, y en algunos casos extremos también en las zonas del interior de los continentes, ¿no? Ya sea en cuerpos pequeños dentro de lagos, en montañas, en fin. Em, lo más importante en relación a las aves marinas es que no se trata de una sola especie, sino más bien es un grupo diverso de especies, en los cuales, por ejemplo, se encuentran los pingüinos, los albatros, los pelícanos, los cormoranes, las gaviotas, los gaviotines, ¿no? Entonces, es un grupo desde el punto de vista genético, taxonómico, filogenético, bastante diverso. No es solamente un grupo en particular, sino un grupo bastante diverso a nivel taxonómico, me refiero, a nivel de clasificación de especies. Y se encuentran prácticamente en todo el planeta, desde la Antártida hasta el Polo Norte, en los desiertos, en lagos, en islas oceánicas, etc. ¿Y qué especies hay en el Perú? ¿Y cuáles son las más representativas? Bien, en el Perú existen diversas especies, tanto residentes como migratorias. Las residentes, muchas de ellas están asociadas a esta corriente fría que tenemos y compartimos junto con Chile, que se conoce como corriente fría de Humboldt, una corriente costera que va de sur a norte y es responsable de la alta productividad marina que tiene nuestro país. Eh, Dentro de este ecosistema, podríamos resaltar que tenemos pingüinos de Humboldt, piqueros, tenemos tres especies de piqueros, tenemos pelícanos, dos especies, perdón, tenemos también cormoranes, tenemos gaviotines, tenemos gaviotas, tenemos petreles buceadores, que se conocen como potoyuncos, y en el norte, ya en la zona de manglares, tenemos a las aves fragatas, ¿no? Este es un resumen, por supuesto, hay diferentes especies para cada grupo que he citado, pero en términos generales, y me olvidaba de las golondrinas de la tempestad, que son aquellas, digamos, grupos representativos que tenemos en la costa peruana. ¿Y qué acciones se toman a nivel mundial para proteger a las aves marinas? Hay diversas acciones que van desde las acciones gubernamentales hasta acciones que realizan los propios ciudadanos. O sea, hay diferentes niveles de acción. Pero antes de hablar de acciones, quizás sería conveniente explicar un poquito la situación actual en la que se encuentran las aves marinas en general en relación a su conservación. Las aves marinas en general enfrentan diferentes amenazas, principalmente de índole antropogénico, es decir, en donde el hombre tiene una acción directa o indirecta. Dentro de los más destacados, te podría decir que están las interacciones con las pesquerías, ya sea a través de la mortalidad que existe en los aparejos de pesca, y también por la acción de la competencia por el alimento. Es decir, las pesquerías en ciertas regiones pueden explotar o sobreexplotar un recurso que las aves marinas consumen. Entonces, al ver esta disminución en el alimento debido a las pesquerías, entonces las aves marinas tienen menos comida en el mar para sostener
a sí mismas y también a su progenie, a sus crías. Entonces, hay allí un desbalance importante y las pesquerías a nivel mundial tienen un efecto directo sobre las aves marinas. Lo otro también es el tema de enfermedades emergentes. Nosotros hemos sido testigos en el Perú el año a fines del 2022, inicios del 2023, de este surgimiento, esta epidemia de influenza aviar altamente patogénica, H5N1 es el nombre del virus, que ha matado cientos de miles de aves marinas, ¿no? En el Perú, principalmente pelícanos, piqueros y guanayes. También han muerto pingüinos, arcillos, entre otras especies, pero mayormente son estas tres especies que he citado al inicio. No solamente ocurre aquí en el Perú, ha ocurrido en Norteamérica, en Europa, en Asia, que es donde se originó allá por el año 96, es decir, el virus ha estado dando vueltas por al menos un par de décadas, ha ido mutando, transformándose y convirtiéndose en lo que es ahora, que es un virus que aniquila, ¿no? Es un virus que arrasa eh, poblaciones locales de diferentes especies de aves marinas principalmente, también lobos marinos y también otros pinnípedos, ¿no? Como elefantes marinos, pero mayormente la gran mortalidad está en el grupo de aves marinas y grupo de aves acuáticas también, pero principalmente marinas. Entonces, esto es un problema que tiene que ver con, digamos, la forma en que se lleva o se realizan diferentes actividades en granjas, en aves de corral, en aves de traspatio, ¿no? Entonces, sobrepoblación humana en ciertas regiones, costumbres, eh, en el sentido de cómo se manipulan, digamos, las aves de corral y cómo esas pueden interaccionar con las aves silvestres y viceversa para que el virus vaya y venga y en ese ir y venir comiencen pues las mutaciones y digamos ver cómo digamos estos virus se convierten en un gran problema, ¿no? Y obviamente con lo que nosotros hemos tenido hace unos años atrás con el tema del COVID-19, siempre existe el temor pues de que estos virus se transformen y puedan en algún momento pasar a humanos y también ocasionar problemas, ¿no? Eso felizmente no ha ocurrido. Han habido casos en que sí han infectado personas, pero es raro, no es algo muy generalizado por ahora. Entonces, esas amenazas también presentan las aves marinas hoy en día. El desarrollo industrial por energías alternativas también es otro problema que enfrentan las aves marinas en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la creación de estos parques eólicos marinos eh, pueden traer o ocasionar también problemas. No estoy hablando pues de 4, 5, 6 generadores, no estoy hablando de miles de aerogeneradores que son colocados en el mar, no en tierra, ¿no? Sino en el mar y obviamente también ocasionan problemas. Los temas de contaminación, ¿no? Los temas de, por ejemplo, derrames de petróleo, los temas de contaminación por plásticos eh, y también, digamos, diversos residuos que nosotros, contaminantes me refiero, que vertemos en el mar. Entonces, eso también ocasiona muchos problemas a las aves marinas. También están este problema de especies invasoras, ¿no? Principalmente roedores, llámese ratas, ratones, gatos, eh, conejos, entre otros, que digamos, han sido introducidos consciente o inconscientemente, ¿no? De forma directa o, perdón, deliberadamente o de forma casual en estas islas oceánicas en donde las especies de aves marinas
no están preparadas, digamos, para enfrentar a estos depredadores nuevos, entre comillas, y por lo tanto estos depredadores han encontrado el lugar ideal para, digamos, encontrar comida de fácil acceso, ¿no? Que son los huevos, los pichones, incluso hasta los adultos de aves marinas. Entonces, eso es un gran problema también. Todos estos ejemplos que te he citado eh, tienen medidas de mitigación, es decir, muchos investigadores, muchos gobiernos, muchas instituciones privadas, ONGs, investigadores, etcétera, trabajan de diferentes maneras para tratar de mitigar estos efectos, ¿no? Yo mencionaba el tema de las pesquerías, cómo mueren, digamos, en los aparejos de pesca. Bien, existen eh, eh, instrumentos, existen, digamos, aparatos que hacen de que la mortalidad de aves en aparejos de pesca puedan disminuir, ¿no? Son como medidas disuasivas en algunos casos para que las aves no entren en los aparejos de pesca o no estén cerca de ellas para evitar que mueran. Eh, en el tema de, por ejemplo, las enfermedades emergentes, ¿no? De los virus, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos están actuando de forma de que se tengan planes de bioseguridad. Esto que ha pasado con la gripe aviar es nuevo a nivel mundial, por si acaso. O sea, la gran mortalidad, la mortalidad masiva, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el proceso todavía de aprendizaje, ¿no? Pero ya por lo menos algunos gobiernos están tomando medidas de bioseguridad, cuarentenas, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar de que el virus se propague, lo cual es bastante difícil, dicho sea de paso, pero, digamos, se está actuando de esa manera, ¿no? En los temas de aerogeneradores que yo mencioné, estos parques eólicos, ¿no? Existen también medidas de disuasión, para evitar de que las aves choquen, ¿no? Colisionen con los aerogeneradores. Y también hay, eh, digamos, instrumentos, aparatos que toman energía, usan la energía de submarina, es decir, la que está por debajo del agua a través de corrientes u oleajes. También existen medidas disuasivas que se están trabajando. Entonces, en diferentes frentes se está tratando de... La pesquería sigue siendo, digamos, la competencia con el alimento sigue siendo una de las más, de las acciones que más afectan a las aves marinas, diría yo, dentro de toda la lista. Entonces, ese es el más difícil, porque como comprenderás, hay allí un componente económico, social, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todavía, digamos, estamos batallando en ese punto, ¿no? Para el tema de la erradicación, perdón, de la invasión de especies como ratones, ratas, etcétera, se trabajan también con, eh, ¿cómo se dice?, proyectos de erradicación de estas especies y dan resultados. Entonces, eso a nivel mundial ocurre a diferentes especies en diferentes regiones. En algunas regiones ocurren todas al mismo tiempo, en otras regiones ocurren algunas de ellas, no todas. En el Perú, nosotros tenemos problemas justamente con las pesquerías, tenemos problemas de contaminación, ya sea por plásticos y también por contaminación de hidrocarburos, que pasó hace poco aquí nomás en Perú, en Ancón. Perdón, en Ventanilla. Tenemos también problemas de especies invasoras en las Islas Guaneras, ¿no? Tenemos problemas de disturbio en algunas colonias, y en algunos casos hay cacería directa, ¿no? De individuos para consumo humano, como pelícanos, por ejemplo, pingüinos, cormoranes, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar mucho en los próximos años. Claro. Wow. ¿Y por qué es importante esta conservación? ¿Qué hace que sea tan urgente tomar acción frente a estas amenazas y buscar esa conservación de estas diferentes aves? Hay diferentes puntos de vista para responder esa pregunta, ¿no? El punto de vista ético, por ejemplo, es que nosotros estamos ocasionando ese daño y por lo tanto
tenemos el deber ético de resarcir lo que estamos ocasionando, ¿no? Entonces, si nosotros somos responsables del derrame bueno, nosotros como humanos, me refiero, somos responsables de los derrames de petróleo, de verter plástico en el mar o en las playas, ¿no? De contaminar con desechos químicos los ríos que finalmente vierten sus aguas en el mar, ¿no? Si no tenemos una pesquería responsable, en fin, te puedo citar muchos casos, entonces, y eso ocasiona que las aves disminuyan en número, entonces, de alguna forma, somos responsables de ese problema, entonces tenemos que resolverlo. Lo otro es el tema de biodiversidad, en el sentido de que somos un país muy diverso, ¿no? En especies de plantas, animales, entre otros seres vivos, y por lo tanto, al tener estas acciones en contra de las aves marinas, entonces obviamente se puede llegar a un punto de extinción local que va a originar pues una disminución de biodiversidad que tiene diferentes efectos que no son tan fáciles de ver y que son a veces difíciles de entender, ¿no? Las personas que estudian biología quizá lo puedan ver con un poco, o mejor dicho, con mayor facilidad, ¿no? Pero, digamos, no es tan fácil, ¿no?, de entender eso. Y a veces una especie en particular cumple un rol principal dentro de un medio ambiente, ¿no? Es como una máquina o un motor que tiene diferentes piezas, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta, bueno, pero si le falta un tornillo no va a pasar nada, ¿no? Si le falta un tornillo puede pasar mucho, al punto de que la máquina deje de funcionar por un tornillo, a pesar de que pueda ser una máquina muy compleja. Entonces, es exactamente los ecosistemas son así, son mecanismos naturales, obviamente, que tienen diferentes componentes que al interaccionar entre ellos funcionan como una máquina, ¿no? Que sirve para proveer oxígeno, que sirve para capturar CO2. Me refiero en el caso particular del mar, ¿ok? Para proveer alimento, me refiero peces, ¿no? Para controlar la temperatura del medio ambiente, para evitar que oleajes o tsunamis tengan un efecto muy devastador en las poblaciones costeras, entre otros. Entonces, cuando falta una pieza dentro de ese engranaje, empiezan los problemas, porque se empieza a ver un efecto en cadena, ¿no? O sea, esta especie que ya no está hace que otras dos especies no estén, que a su vez hacen que otras especies tampoco estén, y así sucesivamente empieza a desordenarse todo. Entonces, eso. También las aves marinas, en el Perú en particular, esto es muy importante, ofrecen servicios ecosistémicos. El caso más emblemático es el guano de las islas, por ejemplo, el cual es un fertilizante natural que se usaba desde los tiempos del imperio de los incas, ¿no? No es algo nuevo. Los incas lo utilizaban para fertilizar justamente las tierras agrícolas. Recuerda de que los incas tenían un fuerte componente económico agrícola, ¿no? Entonces, el guano era muy importante para ellos, pero obviamente no había millones y millones de personas que necesitaban el guano, ¿no? Era una población relativamente pequeña en comparación a lo que conocemos hoy, pero se extraía de forma regular, sostenible, podría decirse de alguna forma, y no de forma tan comercial, ¿no? El guano obviamente tuvo una connotación histórica republicana muy importante en el Perú. De eso podríamos hablar por horas, ¿ya? Pero es increíble que el guano, desde que se empezó a extraer allá por 1840 y algo, hasta la actualidad, no ha habido un periodo de cese de extracción de guano. Es decir, siempre se ha extraído guano en el Perú. No hay un periodo en la historia republicana peruana que diga 30 años sin extracción de guano. Siempre se ha extraído guano, mucho o poco, pero se ha extraído. Y eso también ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces,
Hay una agricultura que requiere de guano, ¿no? De las islas, que es la agricultura orgánica de cacao, de café, por citar algunos ejemplos, y hay una demanda interna del guano. Entonces trata de imaginarte la situación, ¿no? En la cual el guano ofrece un servicio de ese tipo, eh, digamos, para el beneficio de muchas familias, ¿no? Y cómo nuestras acciones impiden de alguna forma de que de aquí al futuro garanticemos de forma sostenible una cantidad de guano que se necesite. Entonces, eh, ahora que ha habido una disminución drástica de las poblaciones de aves guaneras, ¿qué vamos a hacer con el guano que se necesita de aquí a 3, 4, 5 años? Porque no hay suficiente número de aves, no se están reproduciendo en estos momentos por los problemas de la gripe aviar, junto con los problemas, no problemas, perdón, con los eventos del niño costero que están sucediendo, o que han sucedido el año pasado y este año. Entonces, estos efectos combinados son terribles. Entonces, y eso más la apertura de la pesquería comercial de anchoveta, etcétera, entonces hace de que muchos efectos eh, estén presentes al mismo tiempo. Entonces, eso es devastador para las aves. Y se ve, no es que sea algo hipotético, no es que yo esté pensando que podría ser, ¿no? Basta con ir a las Islas Guaneras hoy en día para que te des cuenta de que todo está vacío, las aves no se están reproduciendo, hay muy pocas aves, en fin. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos, digamos, esa situación? Obviamente va a depender de las autoridades, quienes están a cargo, pero también va a depender mucho de la parte académica que ha venido pues realizando diversas investigaciones y que podrían aportar con una idea, que podrían aportar con información para que se lleguen a tomar mejores decisiones en relación a las aves guaneras. En particular, hay otras especies también, pero estaba hablando justamente el caso del guano de las islas. Entonces, sí, las aves marinas en el Perú eh, tienen un caso único a nivel mundial. No es, digamos, algo que nosotros queramos eh, eh, como emular o comparar, ¿no? Las aves marinas en el Perú enfrentan situaciones particulares y también enfrentan problemas particulares y ofrecen, digamos, servicios particulares que no son encontrados en otras partes del mundo. ¿En qué consistió su investigación de aves marinas para determinar la contaminación marina por plástico en el Perú? La contaminación marina en el Perú tiene diversas fuentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de derrame de petróleo, em, mal manejo de residuos sólidos, em, digamos, toda la contaminación que traen los ríos que desembocan en el litoral peruano, por ejemplo, y dentro de los más notorios están los plásticos, obviamente, pero no son los únicos contaminantes. Pero, digamos, en relación al plástico, hay todo un tema eh, que surgió por primera vez, o las primeras alertas allá por los años 70. Lo de los plásticos no es un tema nuevo. Me refiero a la interacción que tienen los plásticos con las aves marinas. Eh, ya por los años 70 se empezaba a alertar sobre ese problema. Claro, hace cuántos, 50 años aprox, eh, no había la evidencia, los datos, ¿no? Que se tiene hoy en día, pero ya desde hace 50 años se empezó a ver que esto podría ocasionar un problema serio. El plástico, bueno, ¿cómo entra al mar? Por lo menos aquí en el Perú, no es tan difícil de imaginar, ¿no? Entra de forma directa, es decir, cuando la gente va a la playa y bota las bolsas de plástico a la arena, o plástico en general, botellas de plástico, qué sé yo, y la desecha directamente a la arena o directamente al agua. Entonces, esa es una contaminación directa, negligente,
pero directa. También los pescadores, ¿no? Cuando hacen uso de aceites, por ejemplo, para motor, y desechan las botellas o bolsas de plástico al mar. También hay eh, aparejos de pesca que se desechan directamente al mar, entonces todo eso va, digamos, contaminándolo. Hay vertederos también en donde desmonte, ¿no? Por ejemplo, se echa directamente, no al mar, pero sí, digamos, a la línea costera, que posteriormente después va al mar, ¿no? También, ¿no? Y en el Perú hay mucho de eso. Eh, la gente que bota directamente ya a la basura, al mar, es decir, va con su bolsa de basura y pum, la bota a la playa, ¿no? Y los ríos que traen mucho, mucho plástico. Basta con darse una vueltita nomás por la línea María, cuando entras, sales de Evitamiento y te vas como que para el aeropuerto. Es penoso, ¿no? Ver digamos, las zonas que, Magnitud, sí. sí, las zonas que circundan el río Rímac, ¿no? Es penoso realmente, ¿no? Y puedes ver un montón de desmonte, basura, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Eso va directamente, obviamente, al mar, ¿no? Sobre todo en verano, cuando hay crecida de ríos, todo eso se va al agua, al mar. Eh, entonces, hay diversas fuentes de contaminación por plástico marino, ¿no? El plástico puede ingresar de forma o sea, cuando el plástico se ve como una bolsa, ¿no? O sea, macroscópico, o puede también no verse. Ojo, esto es importante. Es decir, entran pequeñas partículas de plástico que ya está como que disociado del plástico del cual provenía, ¿no? O sea, el plástico dura muchos años, décadas en degradarse, ¿no? Pero de alguna forma se degrada. Y cuando se va degradando, se degrada por la acción, digamos, química, física, el contacto del agua, ¿no? Rayos solares, viento, acción del oleaje, en fin, hay una serie ahí de factores que hace que el plástico, de ser un plástico grande, empiece a digregarse y formar pequeñas partículas. Y al final ese plástico empieza a flotar o empieza, digamos, a ocupar la columna de agua, de forma microscópica, por decir. Eso se llama microplástico, que son partículas que los científicos las han clasificado como aquellas que miden menos de 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros no es microscópico, se puede ver, ¿ya? Pero, digamos, hay partículas que son mucho más pequeñas, incluso nanoplástico, ¿ya? Eso sí necesitas un supermicroscopio para verla. Entonces, o sea, ambos, tanto el macroplástico como el microplástico, ejercen problemas para las aves marinas. El macroplástico, ¿por qué? Porque lo utilizan las aves marinas para construir sus nidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como unidad de investigación, me refiero, una estudiante mía, Carolina Mesa, justo estamos terminando ya de escribir un artículo al respecto que tiene que ver con el uso de plástico en los nidos del cormorán guanay y el cormorán chuita o de patas rojas. Eh, y es evidente de que, digamos, una proporción de los nidos de las aves contienen plástico de diferente tipo, de diferentes colores, ¿ya? Eso puede ocasionar, digamos, de que efectos que todavía nosotros no hemos investigado, ¿ya? Pero que podría fácilmente uno postular como hipótesis, ¿no? En el sentido de que podría disminuir el éxito reproductivo de las aves, porque ya se crea otro microclima, ¿no? El nido necesita una temperatura ideal para que los huevos puedan ser incubados y los pichones puedan ser criados, ¿no? Para que no se caigan, para que no se salgan, para que el huevo no ruede, y la temperatura tiene que ser óptima para la incubación de los huevos. Entonces, cuando un nido tiene su material natural, que son, por ejemplo, algas, huesos de otras aves, plumas, etcétera, entonces crea un ambiente
allí que es óptimo para la incubación. Pero ya cuando tienes otros materiales sintéticos como plástico, por ejemplo, la temperatura puede ser mayor del nido. O, por ejemplo, no sea lo suficientemente rígido como para que un pichón, digamos, no se pueda caer o resbalar fuera del nido, lo cual es trágico para una especie de ave, sobre todo como un cormorán, ¿no? Porque los padres no tienen ese sentido, ese instinto de agarrar al pichón y devolverlo al nido, ¿no? Sino que lo deja y se va. Entonces, hay allí varios factores, varios componentes que nos lleva a pensar de que un nido con plástico podría serles menos óptimo que un nido que tiene material natural, ¿no? Entonces, eso. También hay que recordar de que en las Islas Guaneras, particularmente, ¿no? Yo ya expliqué esto, ¿no? Se extrae el guano para uso en no voy a decir industria, pero sí en zonas agrícolas. Y imagínate, ¿no? Ese plástico se llega, digamos, a disgregar, a convertirse en microplástico. Si bien el guano se tamiza en la isla para sacar las plumas, piedras, etcétera, las pequeñas partículas van a pasar el tamiz porque es un tamiz grande, grueso, y por lo tanto ese microplástico puede entrar, digamos, a las tierras agrícolas. Yo no voy a decir de que ese microplástico se absorbe por las plantas, finalmente llega al fruto y después nosotros estamos consumiendo ese microplástico, pero puede ser, ¿por qué no? Nadie lo ha evaluado. Ya se encuentra microplástico en diversas fuentes, ¿no? Incluso hace poco leí un artículo que había encontrado microplásticos en placentas de humanos, ¿no? O sea, sí, o sea, ya para que tengas una idea. Entonces, por eso, digamos, el efecto del macroplástico es importante de evaluar, ¿no? Es algo menor. Lo mismo ocurre con el microplástico. El microplástico es aquel, ¿no? Lo mencioné, que son partículas muy pequeñas de plástico que están flotando, están en la columna de agua, y las aves la pueden consumir, las aves marinas me refiero, ¿no? De dos formas, de forma directa, es decir, cuando está nadando debajo del agua y está tomando el agua o simplemente abre el pico por alguna razón debajo del agua y lo ingiere directamente. O lo ingiere a través de sus presas que también han ingerido el microplástico. Por ejemplo, los peces, ¿no? Los peces son especies, hay algunas especies como las anchovetas, por ejemplo, que son especies filtradoras, ¿no? Es decir, filtran el alimento a través de sus branquias y alimentos como fitoplancton y zooplancton, que son también organismos microscópicos. Entonces también, digamos, si el mar tiene microplástico en suspensión, podrían estos peces también absorber esos microplásticos que a su vez es consumido por un ave marina, o sea, la anchoveta, y adquiere también el plástico. Esa es una forma indirecta de adquirir el plástico. Ya, imagínate, ¿no? Si los peces, se ha encontrado en Perú, por lo menos ya hay evidencia de que algunas especies consumen microplástico. Entonces, cuando te comes, no sé, pues un filete de un pescado, siempre hay el riesgo pues, de encontrar microplástico ahí. Otro efecto del microplástico o del plástico en general es algo que se conoce en las aves marinas como plasticosis, que es un término recientemente acuñado, no es algo que ha existido siempre, pero que el plástico, digamos, de cierto tamaño, ya ocasiona un problema de índole histológico en el estómago. Es decir, ocasiona cicatrices, ocasiona inflamación, pues se llama plasticosis, del tejido mucoso del estómago, ¿no? Y eso finalmente pues provoca un desorden a nivel del organismo que conlleva a la muerte. Entonces, eso también ocasiona el plástico. Entonces, como puedes ver, y el plástico que está en el mar no va a desaparecer, va a seguir. O sea, al menos que tengamos una succionadora, no sé, imaginaria extraterrestre, ¿no? Que absorba todo el plástico del mar,
el mar va a seguir por muchos años más. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar de que de aquí a 50, 60 o 100 años eh, ese plástico siga, o mejor dicho, introducir nuevo plástico en el mar. Y las aves marinas se convierten, pues, en este sentido, en buenos indicadores de la contaminación por plástico, porque cuando tú quieres saber qué tan contaminado está tu mar o el mar en una determinada región con plástico, basta ver si los nidos de las aves marinas están con plástico, si están consumiendo plástico, digamos, a través del análisis de su dieta, y si es que hay animales muertos que están en las playas, tienen estos problemas de plasticosis. Entonces son buenos indicadores. Nosotros también hemos realizado un trabajo, hemos realizado 3 trabajos en relación con microplásticos. Uno, el que te mencioné, micro y macro, perdón, en relación a los nidos. Hay plástico que usan los cormoranes guanayes y los cormoranes chuitas para construir sus nidos. Tenemos otro que habla sobre microplástico ingerido por los cormoranes guanayes, ¿no? Los cormoranes ingieren peces principalmente, y cuando, digamos, regresan a la isla a descansar, eh, regurgitan, ¿no? Vomitan una pelotita que se conoce como pellet o bolo, en donde está todas aquellas partes que no digirió, ¿no? Entonces digiere el músculo, digiere la piel de los peces, todo lo que necesita, pero hay huesitos que no digiere y por lo tanto lo elimina así. Y dentro de esos bolos, cuando tú los abres, entonces encuentras el microplástico también. Entonces, hemos hecho también una evaluación de ese tipo a lo largo de muchos puntos de la costa peruana. Más o menos 8% de todos esos bolos que recolectamos, que fueron miles de ellos, eh, tenían microplástico. Finalmente hicimos también un trabajo del efecto de la pandemia del COVID-19 en el consumo de plástico de los cormoranes neotropicales que están en la Costa Verde, ¿no? ¿Has visto esos cormoranes que están en los postes? Ahí. Fue un trabajo bastante interesante porque justamente, ¿no? Digamos, en Lima tenemos esta alta contaminación de microplásticos en las playas. Eso ya se ha reportado, se ha publicado, etcétera. La Costa Verde particularmente recibe millones de turistas o bañistas al año, usualmente. Entonces, durante la pandemia, pues hubieron estas cuarentenas en donde la gente no salía, ¿no? Entonces, todo el ambiente marino de la Costa Verde quedó sin humanos por algunos meses, ¿no? Ese efecto en el mundo se evaluó también, se conoce como antropausa, y básicamente es un periodo de tiempo en que la naturaleza, por decirlo, el planeta, descansa de la acción humana, ¿no? Y justamente el COVID-19 dio esa oportunidad porque en todo el mundo prácticamente las personas estuvieron dentro de sus casas, incluyendo el Perú. Entonces, eso hizo posible de que nosotros evaluáramos también en los pellets de estos cormoranes qué porcentaje de los pellets tenían microplástico antes de la pandemia y después de la pandemia, o durante, perdón, la pandemia. Entonces comenzamos a recoger bolos antes de la pandemia. Obviamente no sabíamos que iba a haber COVID-19, pero nosotros estábamos haciendo otro tipo de trabajo. Y por suerte recogimos bolos en ese periodo previo a la pandemia. Y bueno, encontramos un porcentaje de plástico en los bolos cerca del 10%, no tengo el número exacto. O sea, 10% de los bolos, uno de cada 10 bolos tenía microplástico adentro. Entonces, los cormoranes estaban consumiendo microplástico en la Costa Verde. Y de luego hubo la pandemia en marzo, y entre marzo y junio, digamos, no había gente, y después abrieron la Costa Verde, no sé si te acordarás, solamente para ciclistas y personas que querían correr ahí, salir. Eso fue Ujú. creo que en julio del 2020, si no lo recuerdo. Y fuimos y encontramos un montón de bolos de guanayes
perdón, de cormoranes neotropicales que estaban ahí abajo, ¿no? Porque como no habían autos, nada, entonces se acumulaban. Y nos dimos cuenta al analizarlos que el porcentaje de microplástico en los peles disminuyó 4 veces. Es decir, bajó como que de 8 o 10% a 2%. Wow. Sí, entonces la evidencia, ¿no? Sugiere de que la acción humana, digamos, en forma particular en la Costa Verde, tiene un efecto directo en la presencia de plástico y microplástico en el mar. Cuando ese efecto desaparece, o sea, cuando los humanos desaparecen, entonces el mar, digamos, como que vuelve o trata de recuperarse y, digamos, la presencia de microplástico disminuye. Y eso, digamos, se pudo determinar con justamente utilizando a estas aves como indicadores. Así es. Wow. Sí.